Empezamos. Vale. Pues nada, lo primero, daros los buenos días a todos y a todas las empresas participantes. Agradeceros la participación a esta segunda edición del curso de ISO 45000, la implantación de la norma ISO 45001 en empresas del sector de la construcción. Y bueno, como tenemos pues el gusto de contar con la visita del presidente de la Federación Valenciana de Empresarios del Sector de la Construcción, pues vamos a darle paso al mismo para que inaugure el curso y de alguna manera pues de pie a la realización del mismo. Don Francisco Zamora, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, cuando me dijeron si tenía interés en daros la bienvenida al curso, por supuesto, encantado de poder colaborar en lo que pueda, mi granito de arena, como presidente de la Federación de Empresarios de la Construcción, además, casualmente en estos momentos, también como presidente de la Fundación Laboral de la Construcción, en donde, como sabéis, damos cursos gratuitos para personal, para la implantación de los cursos de seguridad laboral que, según el convenio de la construcción, tienen que tener los trabajadores mínimo para poder incorporarse a nuestro sector. Entonces, nuestro interés como empresarios también es el que la seguridad en las obras sea al máximo posible, porque estamos cuidando de esa forma la salud de las personas, que es muy importante hoy en día. Con la pandemia creo que estamos más sensibilizados de que hay que cuidar la salud. Y entonces en el trabajo también hay que cuidarla. Y en las relaciones que tenemos con la administración, vemos que cada día más la administración valora el que se tenga por parte de las empresas certificados de calidad, en este caso la ISO 45001 en el tema de seguridad laboral, porque les da la tranquilidad de que son empresas comprometidas con la calidad y con mejorar cada día estas cuestiones que son tanto en el tema de prevención y riesgo como en otros temas de calidad, y además dignifican mucho el sector, que creemos que también es importante que bajemos la siniestralidad en el sector, porque eso da paso a que pues seamos atractivos como sector y se incorpore la gente. Como sabéis, la finalidad del curso es conocer los requisitos de la norma ISO 45001 y su aplicación en la práctica en las empresas del sector de la construcción. Entonces, bueno, pues daros las gracias por incorporaros, dar las gracias también a la Consejería de Economía Sostenible por ayudarnos a que estos cursos se puedan implantar, y espero que sea provechoso para todos. Y nada, tendréis un par de horitas hoy que sean fructíferas, y muchas gracias por invitarme a la presentación. Pues muchas gracias, don Francisco Zamora, y nada, y nosotros vamos a comenzar con el curso y esperemos que estas 5 sesiones que tenemos conjuntas pues sean lo más fructíferas posibles, y en la línea en la que nos ha comentado pues don Francisco, pues podamos llevar a cabo luego implantaciones y certificaciones de la 45001 en estas empresas. Pues muchas gracias y nada, comenzamos nosotros ya. Entiendo que todos veis bien la presentación en pantalla. ¿Se ve correctamente? Sí. Vale, perfecto. Pues bueno, lo primero presentarme yo, ya que voy a ser la persona que va a guiar de alguna manera estas sesiones conjuntas. Y nada, comentaros, me llamo Belén Carrión, soy técnico en seguridad y salud, calidad y medio ambiente. Soy técnico especialista en sistemas de gestión y auditor interno y auditor externo de sistemas. Pertenezco a la empresa Más1, es una empresa que lleva pues, casi 25 años trabajando en sistemas de gestión, y colaboramos con la Federación Valenciana de la Construcción en toda la parte de implantación de sistemas y proyectos relacionados
con la gestión, con la sostenibilidad y de alguna manera con lo que es la mejora continua en las empresas del sector de la construcción. Y dentro de esta colaboración pues llevamos a cabo la parte de desarrollo de este proyecto de implantación de la norma 45001 en el sector de la construcción, pues a través de estas iniciativas subvencionadas por la Consellería de Economía y a través pues, de la implicación de la propia Federación Valenciana de la Construcción. Y nada, introducido un poco mi esquema, luego os daré pie un poco a... Voy a explicar primero un poco la gestión del curso. Entiendo que muchos de vosotros ya la conocéis porque de hecho pues, se ha pasado ya el programa del mismo, pero para ponernos un poco en situación y así que veáis todos cómo vamos a organizar este proyecto. La finalidad un poco del curso, ¿vale? Como ya sabéis, es conocer a la norma 45001. ¿Vale? Es la norma de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y lo que se pretende es a lo largo de estas sesiones, tanto individuales, o sea, tanto conjuntas como individuales que vamos a llevar a cabo, que conozcamos, dar a conocer esta norma, los requisitos de esta norma. ¿Con qué finalidad? O sea, ¿cuál es el objetivo final? Pues que las empresas que asistís o que participáis de este proyecto podáis implementar estos sistemas en vuestras organizaciones gracias a este asesoramiento y a esta formación que vamos a desarrollar durante estos 2 próximos meses. La duración de las sesiones previstas pues es, como ya habéis visto en el programa, el mes de octubre y el mes de noviembre. Tenéis la planificación más o menos cada 2 semanas y luego os explicaré un poco también la parte de las sesiones individualizadas. Como comentábamos, vamos a hacer la parte más teórica o conjunta, en la que vamos a obtener una primera visión de los requisitos de la norma a través de lo que serían formaciones, que en este caso va a ser online. Pues un poco todo el tema este de la pandemia ha traído, entre otras cosas, cambios en algunas actividades, como por ejemplo las formativas, y el año pasado, más que nada por necesidad, sí que es cierto que estos cursos se hicieron online por el tema de las circunstancias que habían, pero tuvo muy buena aceptación y además fueron mucho más cómodos para las empresas. Entiendo que muchos de vosotros, y más por lo que he visto de las ubicaciones, es más complicado desplazaros para 2 horas o 3 horas a las instalaciones de la Federación o cualquier otro centro formativo. Y entonces, como la calidad de estas sesiones es buena y además optimizamos mucho los tiempos haciéndolos online, pues se ha continuado un poco con este método para facilitar un poco también el desarrollo de los mismos, sobre todo a vosotros los participantes, ¿vale? Estas van a ser las 5 sesiones que vamos a llevar a cabo. Hoy estamos con la primera sesión, que es un poco la introductoria y en la que vamos a ver inicialmente los requisitos relacionados con dirección, ¿vale? Las sesiones son de una duración estimada de 2 horas, tampoco para sobrecargaros, pero suficientes como para explicar con bastante detalle los requisitos que vamos a ir viendo, y lo que se ha hecho es de alguna manera formularlas de manera que desde la primera hasta la última vamos a ver todos los requisitos de la norma. Iremos viéndolos de forma secuencial con el orden que llevan en la norma y de alguna manera tras cada sesión o en cada sesión el enfoque que pretendemos dar es muy práctico por 2 motivos. Primero, porque lo vamos a enfocar a vuestro sector, es decir, es la norma 45001, pero sabéis que, y ahora lo veremos con un poquito más de detalle, las normas internacionales de gestión son implementables en cualquier actividad, cualquier organización o empresa, de cualquier sector, ¿vale? Es decir, no están hechas, en este caso las ISO, no están hechas para una actividad o un sector concreto. Con lo cual, hasta cierto punto son generalistas. Lo que vamos a hacer es coger esa generalidad, estudiarla e intentar enfocarla al sector de la construcción, que es lo que realmente nos interesa y que nos aplica. Por esa parte van a ser mucho más aplicadas, mucho más prácticas, y luego porque tras cada sesión vamos a ver un poco la implementación a través de documentos, formatos o plantillas que podéis utilizar para esos requisitos que hemos visto a nivel más teórico o teórico-práctico, se implementen en vuestra organización. Estos formularios o estos documentos o estas prácticas que veremos en cada una de las sesiones
luego serán las que a nivel individual, ¿vale? Se verán en cada una de las organizaciones. Nosotros aquí en estas sesiones conjuntas lo veremos a nivel global, es decir, veremos los requisitos, cómo implementar en el sector de la construcción y a través de qué documentos o prácticas podemos llevarlo a cabo. Y luego ya tenéis cada una de las empresas 5 sesiones individualizadas en las que se os asignará un técnico específico que visitará, en este caso sí, vuestras instalaciones y que os ayudará o os apoyará en el proceso de implementar esos requisitos en vuestra empresa, con vuestra casuística y para vuestra organización. Es un poco la parte de asesoramiento más específica, ¿vale? Que la verdad es que el año pasado funcionó bastante bien porque partíais todos de una misma base, pero luego sí que es cierto que en cada organización pues tiene su gestión, tiene sus casuística y tiene sus circunstancias. Entonces estas visitas individualizadas ayudaban a bajar un poco más a la realidad todo lo que ya habíamos visto en las sesiones teóricas. Vale, bueno, estas sesiones son un poco, bueno, más densas, son un poco más intensas porque lo que voy a hacer es ir explicándoos yo los requisitos de la norma, veremos la norma, os presentaré la norma y veremos un poco cómo se implanta. Yo intento siempre bajaros a la realidad para que veáis un poco lo que significa cada uno de los requisitos, ya que a veces las normas son un poco más complejas de comprender. Pero lo que sí que intentamos es que participéis y que no os quedéis con ninguna duda. Yo os iré preguntando, ¿vale? Lo digo porque sí que es cierto que parece que al ser online la participación es menor, pero bueno, como en principio sí que os veo, tenéis todos el micro, lo tenéis ahora todo cerrado, pero si en cualquier momento yo iré dando turnos también para hablar y preguntándoos cosas. Pero si en cualquier momento tenéis alguna duda, no tengo ningún problema en que me interrumpáis. Quiero decir, os abrís el micro, Belén, y comentamos cualquier comentarios o aportaciones. Quiero decir, ni siquiera hace falta que sean consultas o dudas, porque a veces también las sesiones las enriquecemos entre todos. Si tenéis pues, algún ejemplo o os ha pasado algo de lo que estamos comentando o alguna duda más práctica que nos sirva pues, a todos como ilustración de alguna de las cosas que estamos viendo, perfecto, no hay ningún problema. Y bueno, intentaremos hacerlo lo más ágiles posibles también para que no se os sean muy pesadas y de alguna manera os sean sobre todo útiles. La finalidad de estas sesiones es la utilidad. Y si queréis, ahora luego sí que os voy a dar paso cuando hablemos un poquito de una casuística específica de la norma. Os doy paso porque quiero ver un poco las circunstancias de cada uno y os presentáis. Empiezo un poquito con las sesiones y luego os cuento. Y así damos paso, esperamos unos segundos más, unos minutos más por si se incorpora algún otro compañero, porque en teoría nos falta alguno por incorporarse. ¿De acuerdo? Pues mira, esto es un poco la planificación, la que tenéis en pantalla, la planificación de la sesión de hoy. Vamos a ver un poco, introducir el sector de la construcción rápidamente, porque ya lo conocéis vosotros un poco y la situación del mismo. La seguridad y salud aplicada en este sector. Vamos a ver lo que es lo que inicialmente fue el origen de la norma, ¿vale? Para contextualizar un poco la norma 45001, ¿vale? El origen fue esa otra norma OSAS 18001, que ya no está en vigor, os comentaré, pero bueno, que no está mal que la conozcáis, por lo menos de oídas. Y luego ya empezaremos a ver, vamos a hacer la primera introducción sobre la norma y sus requisitos a nivel general para que la conozcáis. Y veremos el primero, que es el contexto de la organización, para que no sea muy dura la primera sesión, pero tenemos que empezar a darle contenido porque tenemos 5 y la idea es ver toda la norma en estas 5 sesiones. Hay apartados que los veremos con más detenimiento, otros con un poco más de fluidez porque son menos complejos, pero vamos a ver todos los requisitos de la norma. Lo primero, intentar contextualizar el porqué esto de los sistemas en el sector de la construcción. De todas maneras, pues sabéis que tampoco voy a entrar en excesivos detalles, pero bueno, sabéis que el sector de la construcción es uno de los sectores más dinamizadores en cualquier país y a nivel económico pues es un dinamizador, ¿vale? de la economía. Incluye muchísimas actividades dentro de lo que es sector de la construcción. De hecho, veremos, y luego sí, en un pequeño espacio de tiempo,
conoceremos las vuestras, pero sabéis que es un sector muy importante dentro de lo que es la economía de un país, pues porque bueno, puede incluir desde la minería hasta la edificación de obra civil o las reformas, y por lo tanto tiene un peso muy importante en cualquier economía. Pero, por ejemplo, a nivel nacional, en los últimos años el sector de la construcción pues, ha sufrido distintas recesiones debido a distintas crisis. Pues ha pasado por crisis económicas, aún estamos pasando por una crisis sanitaria, y todo eso ha visto de alguna manera mermada las posibilidades y de alguna manera la expansión y la consolidación de este sector. Ante estos problemas, pues como todas las empresas y como todas las organizaciones, pues de alguna manera el sector también se ha intentado dinamizar y redefinir, de alguna manera adaptar a las circunstancias y buscar alternativas, ¿vale? Buscar alternativas para incluir la innovación, la seguridad, la sostenibilidad en sus organizaciones. Y una de estas alternativas son las normas de gestión, ¿vale? Es decir, el sector, como ya veréis, ya desde hace años viene implantando ya sistemas de gestión. De hecho, ahora veremos, hay más dentro de lo que son los sistemas de gestión, no están solo los de seguridad y salud, tenemos sistemas de gestión de calidad, tenemos sistemas de gestión medioambientales, de sostenibilidad, de responsabilidad social, ¿vale? Y en el sector de la construcción, sobre todo, o históricamente en casi todas las actividades, se empieza por los sistemas de gestión de calidad y de medio ambiente. Pero no obstante, los sistemas de seguridad y sobre todo en el sector de la construcción han sido cada vez más implementados y certificados, porque aparte de que aportan, y veremos, muchas ventajas competitivas, productivas y demás, pues permiten la diferenciación y de alguna manera permiten además, pues, por ejemplo, el cumplimiento de toda una legislación y reglamentación que se ha ido definiendo en el sector y que cada vez es más rigurosa y más compleja. Pues desde los convenios laborales del sector de la construcción, la ley de prevención de riesgos, los reglamentos, todo esto que son normas específicas a las que debemos de alguna manera establecer medidas para su cumplimiento, su evaluación, su seguimiento, pues a esto también ayudan lo que son los sistemas de gestión, además de hacer a las empresas muchísimo más competitivas y mucho más seguras. También es cierto, y esto también es un hecho, y mirando los datos, que el sector de la construcción es uno de los sectores, normalmente el histórico o la secuencia un poco lógica en sistemas de gestión de implementación es calidad, medio ambiente y seguridad. Pero el sector de la construcción, también debido al tipo de sector, a la casuística, al tipo de riesgos y a la importancia de los trabajadores y de los riesgos laborales que tienen asociados estas actividades, pues es de los sectores que ha empezado prioritariamente por sistemas de gestión ISO 45001 o en su caso OSAS, ¿vale? Porque son sistemas que aseguran de alguna manera el cumplimiento de todos los requisitos legales relativos a la seguridad, más otros compromisos adicionales con respecto a la seguridad y salud de los trabajadores. La norma ISO 45001 no es más que una norma de gestión que va dirigida a gestionar las actividades de la empresa con la finalidad de salvaguardar al trabajador, así como todas aquellas otras personas relacionadas con la organización, subcontratas, colaboradores, visitas, ¿vale?, que puedan verse afectadas por los riesgos laborales asociados a las distintas actividades que desarrolla la organización, ¿vale? Es una forma de gestionar, ¿vale?, esas actividades para sufrir o para minimizar de alguna manera los riesgos asociados. Sí que es cierto que es una norma que sobre todo va a fomentar la cultura prevencionista, ¿vale? Es decir, pero bueno, como toda nuestra normativa en temas de seguridad y salud y de alguna manera como cultura también de las organizaciones, es decir, nosotros lo que no queremos es tener accidentes. Entonces, esta norma es sobre todo una norma que fomenta la prevención, pero para poder prevenir tenemos que conocer, tenemos que identificar y eso también son, de alguna manera, las directrices que nos establece esta norma. Veremos que lo que establece es una serie de herramientas y de métodos para poder
identificar la situación de nuestra organización y actuar al respecto. Y además introduce un pequeño requisito adicional. Ya lo tenía OSAS, ¿vale? Pero 45.001 le da un poquito más de peso, y es la seguridad y la salud. ¿Vale? La seguridad la tenemos todos claro, porque es la identificación de riesgos asociados al puesto, asociados a la actividad. Veremos que la norma va un poquito más allá, identifica también esos riesgos asociados a operaciones, a gestiones, al contexto en general, para contemplar de alguna manera todos los ámbitos en los que podemos tener algún tipo de problema asociado a la seguridad y salud de los trabajadores, pero exacto, incluye ya el concepto de salud. ¿Vale? Vamos un poquito más allá. No es solo nuestros trabajadores o nuestros colaboradores, de alguna manera, los participantes en la organización deben de tener un entorno de alguna manera lo más seguro posible en función de las actividades que desarrollen, pero también lo más saludable. Es decir, ya entran conceptos un poco más allá. Y dentro de esta salud se incorpora tanto la salud física como la salud mental. ¿Vale? Esto es un poquito más complejo de desarrollar y está menos avanzado en todas las organizaciones, porque prioritariamente pues, estamos actuando sobre la seguridad, pero la norma también pide que en la medida de lo posible y en función de cada organización tengamos ya en cuenta factores que pueden afectar a la salud de nuestros trabajadores. ¿Vale? Pues por actividades repetitivas o incluso por otros temas, otros riesgos mentales que generen pues, conflictos, ansiedades, etcétera, etcétera. En el sector de la construcción está menos consolidado a lo mejor estas actuaciones. En otros sectores ya se llevan a cabo proyectos sobre la salud y demás, porque desde luego hay un campo de batalla bastante importante ya con la seguridad, ¿vale? Es decir, es prioritario, y de todas maneras a través de nuestro sistema vamos a trabajar también con este segundo campo, el de la salud de nuestros trabajadores, que también es interesante y también aporta de alguna manera beneficios tanto al sistema como a las organizaciones. Y esta aportación de beneficios pues, puede ir desde la eficiencia de los procesos internos, ¿vale? Vamos a intentar con esta gestión ser más eficientes, reducir los incidentes y los accidentes, reducir los riesgos de nuestras actividades y sobre todo también todo esto que redunde en entornos de alguna manera seguros y agradables para nuestros trabajadores y para nuestra organización, porque eso también va a redundar en una buena imagen y en un reconocimiento de todas las partes, de clientes, de proveedores, de la administración, ¿vale? Es decir, nuestro objetivo es trabajar para que nuestros trabajadores y colaboradores desarrollen su actividad de forma segura, pero todo esto también va a redundar en otros beneficios. Pues, por ejemplo, vamos a intentar, y de hecho está demostrado que se reduce el absentismo laboral, ¿vale? Es decir, conforme intentamos o conforme conseguimos estos entornos cada vez más seguros, pues también es cierto que los trabajadores al encontrarse mejor y trabajar de forma más, de alguna manera, más cómoda, más fiable, más integrada, pues se reduce el absentismo laboral, se aumenta la productividad al respecto, se aumentan por lo tanto también los beneficios, se reducen los accidentes o la siniestralidad, es decir, y todo incluso puede reducirse puede al final redundar en, por ejemplo, reducciones de primas de seguros. Quiero decir, todo esto no es que lo vayáis a notar o que vayáis a verlo el primer día, pero sí que es cierto que si conseguimos que estos sistemas funcionen, se implanten, se mantengan, pues sí que pueden redundar en todos estos beneficios que poco a poco iremos apreciando. Además de que tenemos otros beneficios directos, como pueden ser por lo que comentábamos, el cumplir con la legislación aplicable a la organización, o, por ejemplo, y cada vez más, el tema de poder acceder a determinados concursos públicos. Ya sabéis que dentro de los baremos de muchos concursos públicos ya empiezan a valorar
la implantación de sistemas, y entre ellos los de 45.000. Puede aportarnos también puntos adicionales para poder optar a determinados concursos públicos, que al fin y al cabo es también beneficio económico para la organización. Más ventajas, pues la confianza de empleados, la mejora de la imagen de la organización. Al fin y al cabo, no vamos a ser realistas. Quiero decir, si lo hacemos bien, ¿por qué no vamos a enseñar que lo hacemos bien? ¿Por qué no vamos a hacer publicidad de que lo hacemos bien? Pero con 45.000, como lo hemos hecho, como lo podemos hacer con 9.000 o con 14.000. Es decir, si nosotros hacemos algo bien y conseguimos la implantación de un sistema y además conseguimos certificarlo, pues vamos a aprovecharnos de ellos y mejorar la imagen también externa de nuestra organización. Y sobre todo, pues el cumplimiento legal. A nivel de norma, esta norma es relativamente joven, quiero decir, la 45.001 sí que es cierto que viene de la 18.001, no sé si ahora os preguntaré a alguno de vosotros si habéis tenido algún contacto con estas normas de gestión, pero en esta norma 45.001 pues data del 2018. De hecho, estuvo conviviendo con la OSAS durante 3 años y en marzo de este año, en marzo de 2021, dejó de estar en vigor OSAS 18.001 y se implantó 45.001. ¿Vale? Actualmente la única norma de sistemas de gestión en seguridad y salud certificable es la 45.001. ¿Vale? Y es la que vamos a conocer con detalle. Es una norma muy similar a la anterior, pero la ventaja que tiene es que al seguir de alguna manera la estructura de alto nivel que establecen las normas internacionales de gestión, es muy similar en su estructura, sino prácticamente igual que otras normas como la 9.000 o la 14.000. Y por lo tanto permite su integración con estas normas de forma prácticamente automática. ¿Vale? Es decir, tiene gran parte de los requisitos comunes que son iguales y por lo tanto, incluso si tenemos ya implantado algún sistema de este tipo, pues podemos integrarlo. ¿De acuerdo? ¿Qué escenarios nos vamos a encontrar a la hora de implantar este sistema? Y entiendo que estarán entre vosotros. Pues podemos encontrarnos empresas que no han tenido anteriormente ningún sistema de gestión, lógicamente, pues que cumplen con la reglamentación en materia de riesgos laborales y que lo que quieren es para mejorar este área de su organización implementar una 45.000. Podemos encontrarnos empresas que ya tienen 14.000 o 9.000 o ambas y que quieren aumentar su sistema de gestión con esta norma y así aprovechar ya toda la sinergia que han creado con esos sistemas de gestión para también controlar el ámbito de la seguridad y la salud. ¿Vale? Hay algunas incluso que puede que tengan que la norma que hayan implementado sea la OSAS y que posteriormente quieran pasar a una 45.000 o que directamente pues tengan solo alguna de ellas. Y aquí sí que hago un pequeño parón, y así también yo tomo un poquito de agua y os pregunto a vosotros si queréis de alguna manera presentaros, lo digo porque así nos conocemos. Me faltan, creo que sois ahora 5 empresas. Me han faltado 3 por conectarse, pero bueno, si queréis aprovechar para presentaros y presentar a la empresa y me comentáis también un poquito la situación, si disponéis o no de sistema de gestión, o cuál es un poco el motivo, o si directamente vamos a empezar con este sistema. Os voy dando yo pasos si queréis y me comentáis. Como no nos podemos conocer en persona, pues por lo menos os doy un poco de pie. Mira, empezamos, por ejemplo, yo por mi derecha, porque como no os veis, Rialta, Fernando García, Forte. ¿Nos cuentas un poco? Sí. Sí. ¿O nos contáis? Sí. Bueno, yo soy Fernando, él es Álvaro. Estamos trabajando para sacar la ISO 9001 junto a esta norma y ahora mismo no tenemos ninguna de las dos. Entonces estamos trabajando en sacar las dos al mismo tiempo. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces aprovecháis también lo de la 45.000 para implantar 9.000. ¿La empresa que se dedica? Prefabricado de hormigón. Prefabricado de hormigón. Muy bien. Vale, pues muchas... ¿Sí? Es fábrica de prefabricados. Ah, muy bien.
Pues muchas gracias. Vamos a, por ejemplo, tenemos aquí Alex Penades de Reicops. Buenos días. ¿Me escucha? Sí, sí. Bueno, Sí, yo Alex. soy Alex Penades de la empresa Reicops. Nosotros tampoco tenemos ningún sistema implantado hoy por hoy. Estamos peleando pues, con la 45.000 que vamos a empezar ahora y con la 9.000 que también tenemos que empezar. Somos una empresa que nos dedicamos a hacer obra civil. Es decir, trabajamos para administraciones únicamente. No tenemos obra privada. Por eso es muy importante todos estos sistemas de gestión porque se empiezan a exigir a efectos de contratación. Vale, perfecto. Pues sí, así también pues sí, pues lo que comentamos, que la administración cada vez va por esta línea y entonces ya ha pasado, de hecho, yo creo que pasará en un momento determinado de ser puntuable o valorable casi a lo que comentas, ya ser exigible. Claro, por eso mismo. Vale, perfecto. Tenemos aquí, no veo nombre, veo PC. A ver. PC, a ver, yo creo que como no sabemos el nombre, bueno, y Marcos de IOC Martínez, ¿eres Marcos? ¿Eres Isabel? Soy Marcos, soy su compañero. Vale. Marcos, vosotros, yo por lo que os conozco, creo que sí que tenéis 9.000 Y la 14.000. y 14.000. Sí, somos una empresa de obra civil que estamos ahí en la central nuclear de mantenimiento. Y nada, a ver si con estas normas que hay en la central nos exigen mucho sistema de calidad, medio ambiente y son muy exigentes. Vale, perfecto. Muchas gracias, Marcos. Nos falta, a ver si se nos... nuestra... A ver, tenemos, a ver, Andújar y Navarro, David. Sí, buenos días. Hola, buenas, David. Coméntanos tú Buenas. también. Bueno, yo soy, Sí. sí, soy David de la empresa Andújar y Navarro. Belén ya me conoce un poco porque ha venido aquí de auditora. Y bueno, nosotros hemos implantado dos sistemas, calidad y medio ambiente, que están integrados y nos dedicamos al tema de, bueno, de gestión de residuos, extracción de minerales, tenemos dos canteras y también tocamos un poco el tema de construcción. Y bueno, ahora estábamos pensando en valorar la implantación de esta tercera norma e integrarla ya dentro de los dos sistemas que tenemos. Muy bien, muchas gracias, David. Y ahora sí que Nada. nos faltan nuestra quinta empresa, es que estáis nombrados como PC. Los dos compañeros, ¿me oís? Por si os queréis presentar. ¿Sois dos personas? No, conectaros el micro, no os oímos. Están comentando por el chat que no le funciona el micro. Ah, que no les va. Vale, pues bueno, pues nos conectaremos más adelante, no pasa nada. Bueno, pues como veis ya en el pequeño grupo que nos hemos llegado a presentar, ¿vale? Tenemos un poco casuística de todo. Algunos estáis en proceso, otros ya tenéis implementadas y certificadas otras normas de gestión, como son la 9.000 y la 14.000. Pero bueno, un poco si os dais cuenta, la tónica general es implementar los sistemas pues, para mejorar y para obtener de alguna forma mejores resultados, tanto a nivel interno como a nivel externo. Les comento que bueno, este proyecto es la segunda edición, que es el segundo proyecto. Bueno, ese mismo proyecto pues la segunda convocatoria que realizamos y la verdad es que tuvo bastante buena aceptación. No todas las empresas que participaron al final, sinceramente, se llegaron a certificar, pero sí que implementaron muchos de los requisitos y de alguna manera luego ya es en función de cada organización lo que decida hacer. Por lo menos el proyecto sí que os da las herramientas y además os ayuda a evaluar en qué situaciones están vuestras organizaciones para implementar el sistema y todo lo que os puede aportar. Y visto esto, lo primero que voy a hacer es empezar un poco continuamos con lo que es la norma, ¿vale? Los que ya conocéis normas de gestión o estáis implementando normas de gestión, os sonará todo esto bastante. De hecho, la parte que viene hoy, la sesión que tenemos hoy, es bastante común a otras normas y además es la primera fase de implementación de sistemas de gestión. Con lo cual, pues si ya lo habéis hecho porque tenéis otras normas implementadas o estáis en proceso de desarrollo, lo de hoy os sonará.
Lo primero que vamos a ver y a conocer, como veis en pantalla, es un poco la filosofía de las normas de gestión, y en este caso de la ISO 45001. Se basan todas ellas en la mejora continua, ¿vale? Y dentro de la mejora continua, pues en el círculo este de mejora de Deming, en el cual pues empezamos y acabamos con un poco el mismo objetivo, mejorar. Y vamos a mejorar a través de una serie de fases, ¿vale?, que establecen estas normas. Una fase de planificación, una fase de implementación o de ejecución, una fase de verificación y comprobación y, por otra parte, la última fase de revisión para volver a arrancar sobre nuestros pasos, mejorando lo que ya hemos hecho y planificando estrategias y objetivos que nos ayuden a mejorar. Entonces, este es el círculo de nuestra norma, como el mismo en 9000 y el mismo en 14000. Y lo que vamos a ir haciendo es conociendo las distintas fases para ver qué requisitos nos piden en cada uno de ellos y para ver cómo los vamos a implementar. Yo en principio los voy a enfocar de forma independiente, pero también os iré comentando que todos aquellos que son comunes a otras normas, nuestra, por lo menos como desde +1, por la experiencia que tenemos y en base a todo lo que hemos trabajado en sistemas de gestión, en la medida de lo posible siempre recomendamos integrar, ¿vale? Porque siempre la integración de sistemas permite aumentar la eficiencia de los propios sistemas, optimizar el trabajo, sistematizar de forma similar las actividades y de alguna manera pues fomenta también un poco la eficacia de los sistemas. No obstante, son también viables la implementación de sistemas de forma independiente, ¿vale?, o de forma paralela, que sean similares pero que no se integren. Pero bueno, nosotros iremos viendo los requisitos y yo iré comentando, pues mira, esto lo tenéis que hacer igual o lo pide también esta norma. Ya valoráis aquellos que estáis en el proceso o aquellos que ya lo tenéis definido, cómo deseáis llevarlo a cabo. Pues si veis un poco la planificación, veis que de hecho la parte de mejora continua se basa en lo que vamos a denominar la política de seguridad y salud en el trabajo, que también es un punto común con calidad y con medio ambiente, ¿vale? Tenemos también una política de calidad, una política medioambiental, en las cuales podéis integrar también vuestra política de seguridad y salud o podéis crear una política específica de seguridad y salud en el trabajo. Cuando veamos este requisito, yo os transmitiré cuáles son de alguna manera las directrices que debe de cumplir vuestra política de seguridad y salud y las podéis incorporar dentro de la política que ya tengáis o de la que vayáis a crear o hacer una específica. Veremos también todos los requisitos de implementación y funcionamiento, ¿vale?, en los cuales va a jugar un papel importante también vuestro servicio de prevención, ¿vale?, tanto ajeno como propio, porque hay parte de los requisitos de 45001 que ya tendréis definidos por el servicio de prevención, aparte de todo, por ejemplo, desde la identificación de los requisitos legales que os aplican y su cumplimiento, hasta, por ejemplo, la evaluación de riesgos laborales, ¿vale?, la planificación de la actividad preventiva. Todo eso ya, aunque sí que se incluye también en 45000 como requisito, lo que hacemos normalmente es basarnos en lo ya definido por el servicio de prevención. Yo os diré, mira, pues esta parte de la identificación de riesgos es esta que os pide aquí la norma, es la que os realiza el servicio de prevención. Lo que pasa es que la norma va un poquito más allá, es una norma de gestión y os pedirá algo más. Entonces yo diré, pues además de esto tenemos que complementarla con otra identificación de riesgos más de gestión, ¿vale? Pero sí que vamos a trabajar muy en muchos puntos de forma muy coordinada con el servicio de prevención de la organización, que ya ha desarrollado un trabajo en cumplimiento de los requisitos legales relacionado con toda la parte de seguridad y salud de la organización. Estableceremos también pues, toda la parte de controles operacionales, veremos un poco la necesidad de alguna manera establecer líneas de comunicación y cómo son las mejores, toda la parte de implementación. Y una vez que tengamos la operativa clara, lo que nos pide la norma a nivel más operativo, pues pasaremos a ver qué herramientas podemos establecer para verificar, para comprobar. Es decir, yo tengo una planificación en la que planifico mi actividad, mis estrategias, mi forma de alguna manera de ir mejorando,
pongo en funcionamiento esas prácticas y luego quiero verificar que realmente lo que he planificado y lo que estoy ejecutando son de acorde a mis directrices y que además lo estoy haciendo bien. Y ahí estableceremos una serie de herramientas que pueden ser desde inspecciones hasta la apertura de posibles incumplimientos o no conformidades, auditorías, ¿vale? Todas aquellas herramientas que la norma nos pide y que nosotros podemos desarrollar para comprobar que estamos trabajando de forma correcta. Con toda esa información analizaremos, ¿vale? Es fundamental el análisis. De hecho, uno de los campos en los que tenemos que trabajar, que algunos ya trabajaréis, pero que vamos a sistematizar un poco, es la recopilación de datos. Es muy importante tener información de la organización para tomar decisiones y para poder actuar en consecuencia. Y por lo tanto, aunque ya tenéis, sobre todo a través del servicio de prevención, indicadores como el de siniestralidad, como el de gravedad, como el de que de hecho os los suministran y que son obligatorios incorporar en las memorias de seguridad y salud anuales, ¿vale? Quizás incorporemos otros indicadores relativos a otros temas de seguridad y salud que nos aporten información, que nos ayuden a mejorar y que a lo mejor no los recoja directamente el servicio de prevención, ¿vale? Y que de alguna manera vamos a analizar, pues yo qué sé, desde posibles quejas de los trabajadores, vamos a mirar temas de absentismo, vamos a mirar incluso pues, desde el tema de, no sé, podemos... rotación de los EPIs o solicitud de traslados, rotaciones. Miraremos todo aquello que nos pueda dar información sobre cómo estamos actuando en temas de seguridad y salud, reclamaciones a lo mejor de promotoras, de clientes, con proveedores, ¿vale? E intentaremos mejorar. No vamos a establecer, no os asustéis, tampoco vamos a establecer miles de indicadores ni otra de la finalidad de estos sistemas y sobre todo que intentamos que vosotros mantengáis a la hora de implantarlos es la practicidad, ¿vale? Pero sí que siempre teniendo en cuenta que vamos a establecer el modo más práctico, más sencillo, más operativo de hacer las cosas, no vamos a dejar de tener en cuenta que estamos hablando de sistemas de gestión, que tenemos que analizar información, que tenemos que poder mejorar y que sobre todo si queréis certificarlo tenéis que poder demostrarlo a un tercero, ¿vale? Y eso sí que implica de alguna manera documentar un poco más, analizar un poco más, porque al fin y al cabo pues la certificación se supone que la realiza una persona externa durante 1 o 2 días en la organización y tiene que verificar que tenéis una mecánica, que tenéis una sistemática. Entonces, vamos a intentar que sea todo muy práctico y que sea todo muy operativo, sobre todo que lo hagáis para que os sirva. Pero claro, eso va a implicar, pues a lo mejor, hacer algún tipo de trabajo adicional o de recopilación de datos o de integración, pues desde a lo mejor alguna charla más con el personal, visitas y todo, ¿vale? Todo lo que podamos registrarlo de alguna manera. Hoy en día cada vez los registros son más telemáticos. Quiero decir, por ejemplo, yo hoy no os voy a pasar registro de asistencia y esto es una formación de la que luego os daremos un certificado, pero yo no os voy a pasar el registro de asistencia directamente con la grabación de la sesión, sabemos quiénes habéis asistido. ¿Sabes? Quiero decir que vamos amoldándonos también esos registros, esa recogida de información e incluso si ya la tenéis por otras vías no vamos a duplicar nada. Pero sí que tenemos que intentar de alguna manera ser operativos, pero también ser eficientes. Mirad, esta es nuestra norma, esta es la estructura de la norma, ¿vale? Si acaso os la iremos pasando también en las sesiones individuales, la veréis, os la pasaremos en formato papel o electrónico para que la veáis, pero esta es la estructura de la norma. De hecho, los que estéis familiarizados con 9000 o 14000, veréis que la estructura es prácticamente la misma. Objetivos, referencias normativas, de hecho es esta, ¿vale? La 45001, no sé si se ve muy bien, ¿vale? Y esto es un poco el índice, ¿vale? Y entonces esto es los distintos requisitos de la norma que cuadran perfectamente con los requisitos de otras normas de gestión. Vamos a ir viendo los 10. Está claro que, por ejemplo, objeto y campo de aplicación, referencias normativas o términos y definiciones, os los dejo un poco para esos, los veremos más adelante o cuando os pasemos la norma
directamente los podéis leer. Es más que nada una introducción a la norma. Los requisitos como tales, lo que es exigible, es a partir del apartado 4, ¿vale? Del 4 al 10 son los apartados que tenemos que cumplir para poder, primero, afirmar que tenemos una 45.000 implementada y luego certificarla, ¿vale? Si alguno de ellos no los cumplimos o los cumplimos o parte de ellos los cumplimos parcialmente, pues realmente no podremos acceder al certificado, será un poco más complicado y luego pues afirmar que la tenemos implementada, pues sí. Yo siempre he sido partidaria de que desde luego la certificación es muy útil porque ya que haces algo te permite demostrarlo, presentarlo a concursos, ¿vale? Darle valor, porque al fin y al cabo la entidad de certificación es una entidad externa, independiente, objetiva, que va a certificar que tienes un sistema de gestión conforme a una norma y que además está correctamente definido e implementado. Y eso siempre es una ventaja. Pero que no lleguemos a ese paso, y de hecho os lo comento porque por experiencias también en este y en otros sectores pasadas, no quiere decir que no podamos utilizar este protocolo para mejorar e incluso para poco a poco llegar a la finalidad de certificarlo si lo consideramos necesario y lo consideramos sobre todo útil para nuestra organización. Han habido ocasiones en las que se han implementado parte de estos requisitos o se han implementado con un nivel a lo mejor de exigencia un poco inferior al que puede pedir una certificadora y que no se han llegado a certificar. Pero desde luego es útil. Y de hecho, pues yo tengo clientes que a lo mejor lo que han hecho es utilizar determinadas partes para poder mejorar en algunos ámbitos sin tener a lo mejor la necesidad de llegar a certificar los sistemas. Nuestro consejo es certificarlos, pero ya sabéis que los sistemas de gestión son una herramienta voluntaria, ¿vale? Voluntaria hasta cierto punto. Sí que es cierto que hay sectores en los que son obligatorios tenerlos o hay mercados a los que no puedes acceder si no los tienes implementado, pero ya es un poco en función de la actividad. Pero como herramienta es una herramienta voluntaria a las que las empresas utilizan para mejorar su gestión en distintos ámbitos. Con lo cual, pues bueno, yo creo que ya está en terreno de cada uno el decidir lo que nos puede ser útil, el nivel de utilidad y el nivel sobre todo de compromiso con respecto a la misma. Hombre, ya que lo hacemos, mi opción es certificarlo, pero también es cierto que cada uno tiene sus objetivos y lleva sus tiempos, ¿vale? Como veis, vamos a ver pues el punto cuarto es contexto de la organización, el quinto es liderazgo, sexto es planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora. Si os dais cuenta un poco también por la nomenclatura y por la secuencia, sobre todo, van un poco totalmente conectados con el círculo de mejora continua que voy a admitir a un compañero, ¿vale? Con el círculo de mejora continua que comentábamos hace un par de transparencias, ¿vale? Es decir, esa es la estructura de la norma y de alguna manera lo que permite es, a medida que vamos cumpliendo cada uno de estos requisitos, conseguir cerrar el ciclo de mejora continua que nos pide la propia norma y que a la organización le va a servir para ir mejorando. Y el punto que vamos a ver hoy es el primero, el punto de contexto de la organización, ¿vale? Es la primera fase que nos pide 45.000 para iniciar el proceso de implementación. Lo pide también tal cual 9.000 y 14.000, por los que estéis trabajando con estas normas o ya las tengáis implementadas, que sepáis que es totalmente integrable, porque nos pide lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos que tener muy claro que el ámbito de actuación de cada norma es diferente, calidad lo enfoca al cliente y a nuestro producto o a nuestro servicio, medio ambiente al entorno y seguridad a nuestros trabajadores. Y que por lo tanto un poco el contexto que vamos a analizar en cada caso, aunque es común, tiene distintas interpretaciones y distintos ámbitos. Ahora bajaremos un poco a la realidad de esto del contexto. A ver, el contexto, ¿por qué lo pide? ¿Por qué es el primer requisito? Y además esto es una novedad de las últimas normas de gestión, ¿vale? Esta primera parte antes se hacía una especie de análisis preliminar, en medio ambiente un diagnóstico, en calidad a veces se hacía una auditoría inicial.
pero quedaba un poco en el aire, el reconocimiento de la propia organización y de su entorno, ¿vale? Y luego se ha demostrado que es fundamental para trabajar, para conocer, para implementar el sistema, tener conocimientos, es decir, de la organización, tanto a nivel interno como a nivel externo. Es decir, es como cuando tienes que desarrollar cualquier actividad o entras en un nuevo mercado, pues debes de conocer los ámbitos en los que vas a desarrollar tu actividad. Y de alguna manera lo que pide la norma es que la organización haga un pequeño análisis de su contexto, entendiendo por contexto pues tanto la parte interna, ¿vale? Que a veces parece que no, yo conozco mi organización perfectamente, que no digo que no, que seguramente la conozcáis, pero a veces al hacer este análisis un poco más detallado te das cuenta de algunos aspectos o en los que no habías caído o que no habías evaluado antes desde ese punto de vista y que pueden ser útiles para mejorar tu actividad. Entonces, esto es requisito normativo. Tenemos que hacer tenemos que dar este primer paso de análisis del contexto de la organización, ¿vale? Es requisito obligatorio. Ahora veremos cómo lo hacemos, cómo hacemos este análisis. ¿Y esto qué es? Tengo que hacer un estudio de mercado o tengo que hacer la norma. Otra de las cosas que iréis viendo o que ya conocéis de las normas de gestión es que no son excesivamente concretas. No establecen tienes que hacer esto así, así y así. No. Ellos te dicen tienes que hacer algo de forma general o que conseguir algo de forma general y ya es cada organización la que establece cómo. ¿Vale? Y no hay un cómo más bueno ni un cómo más malo, hay un cómo que nos sirve más a nosotros. Tenemos que encontrar ese método. Nosotros con el curso os vamos a facilitar opciones de esos cómo, de cómo evaluar el contexto, de cómo veremos luego identificar partes interesadas o definir el alcance o controlar las actividades. Os facilitaremos cómo y vosotros y luego os ayudaremos a ver si esos cómo en las visitas individualizadas pueden funcionar en vuestras organizaciones. Y entonces buscaremos la forma de cómo ir cumpliendo cada uno de los requisitos de la forma más adecuada a cada organización. Ya hemos enfocado esos cómo al sector de la construcción, es decir, ya hemos dado el primer paso de acercamiento de lo que es la norma al sector de la construcción. Y de hecho yo en mis planteamientos un poco teóricos intento ya reflejar cierto cercanía, ¿vale? Aplicabilidad. Y luego ya en las sesiones individualizadas lo que se pretende es, pues eso ya que se ha definido un poco para el sector de la construcción, terminar de adaptarlo o definirlo a cada empresa implicada. El apartado de contexto de la organización tiene 4 subapartados, ¿vale? Comprensión de la organización y de su contexto, de las necesidades y expectativas de partes interesadas, determinación del alcance del sistema y el propio sistema de gestión que a partir del 4.4 se desarrolla. Mirad, esto es lo que pide la norma en el punto de comprensión de la organización y de su contexto. Dice la organización, esto es textual, ¿vale? De la 45.000. Dice la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a la capacidad para lograr los resultados previstos de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, lo digo por la ambigüedad, esto poco a poco nos acostumbraremos, pero sí que es cierto que nos dice, identifica todo lo que pueda afectar externa e internamente a tu organización en el ámbito de la seguridad y salud laboral. ¿Cómo te puede afectar? Pues porque te condicione, porque te promueva, porque tengas que cumplir. Entonces, ahora veremos qué ámbitos vamos a analizar. Además, te establece que tanto desde el punto de vista positivo, es decir, pues ¿qué nos puede afectar ahora fundamentalmente? Pues nos ha afectado, por ejemplo, las crisis a nivel contexto externo, por las crisis económicas, las crisis sanitarias, ¿vale? O a nivel de contexto interno, pues quizás negativamente la falta de personal, ¿vale? Son cosas del contexto que nos pueden afectar y para los cuales tenemos que tomar decisiones. Positivas y negativas. También podemos tener afecciones positivas en nuestro contexto, pues desde subvenciones que nos promuevan o la valoración de estas normas en concursos o que pues, el sector esté sufriendo una recuperación. Todo eso vamos a intentar analizarlo. ¿Qué se define como contexto? Para tener un poco claro lo que vamos a analizar.
Pues es aquella combinación de los factores y condiciones internos y externos, ¿vale? Positivos y negativos, que pueden afectar o tener un efecto sobre el enfoque de una organización respecto a productos, servicios, inversiones, partes interesadas, condiciones ambientales, de seguridad y salud, etcétera. ¿Vale? Es decir, vamos a ver todos aquellos factores que nos pueden afectar, en este caso desde el punto de vista de seguridad y salud. ¿Para qué? Pues sobre todo para ver si esos factores que nos afectan los tenemos controlados o por lo menos podemos hacer algo al respecto para mejorarlos, o directamente tenemos que asumirlos, ¿vale? Y tener capacidad de reacción ante los mismos, ¿vale? Hay veces que pues determinadas circunstancias, crisis externas o legislaciones no podemos controlar, nos vienen dados, pero sí que tenemos que de alguna manera definir nuestra capacidad de actuación al respecto. Por ejemplo, para bajar un poquito más a la realidad que decíamos, ¿qué vamos a valorar en el contexto externo? Pues el contexto cultural, el contexto social, político, legal, reglamentario, financiero, tecnológico, económico. Todo aquí tenéis el ejemplo de todos los ámbitos que podemos identificar. Natural, competitivo, pues la parte internacional, nacional, regional. Es ver un poco cómo está nuestro contexto externo desde esos puntos de vista. Aunque aquí parezca que estamos tocando un montón de ámbitos, luego realmente cuando nos vamos a cada sector, pues los ámbitos son mucho más concretos. Pues por ejemplo, pues en el sector de la construcción, pues ¿qué vamos a ver a nivel del contexto? Pues cómo está la situación económica o la situación sanitaria y cómo nos está afectando. Sí, cómo está incluso a nivel nacional e incluso a nivel de nuestra comunidad. A nivel de ofertas de trabajo, a nivel de competencia, es decir, todos aquellos ámbitos en los que podamos tener algún tipo de repercusión o que nos pueden afectar, pues identificarlos. Y luego esa parte de identificación, pues en la medida de lo posible, establecer si podemos tomar alguna acción al respecto o no. Es decir, pues con respecto a la crisis, nos reconvertimos, incluimos otro tipo de servicios, vamos a realizar algún tipo de regulación. Es decir, tenemos que ver un poco qué nos está afectando en los ámbitos externos, ¿vale? Y actuar al respecto. Pues por eso, introducción de la competencia, nuevos contratistas o proveedores o nuevas actividades, nuevos conocimientos de productos incluso. Pues a lo mejor tenemos que tener en cuenta que el mercado ahora para las actividades que desarrollamos está incluyendo nueva tecnología o nuevos productos y tenemos que estar al día de todos ellos y eso requiere que nos formemos, que pues ahora, por ejemplo, pues no sé, incluso a lo mejor en el sector de la construcción, la parte de construcciones sostenibles o construcciones con objetivos de sostenibilidad con respecto a consumos eficientes, aislamientos, incluso pues tenemos que tenerlos en cuenta de cara a poder adaptarnos a esos mercados. Nuevos conocimientos de productos, relaciones con partes interesadas externas, pues no sé, tenemos que ver también un poco, pues tenemos buena relación con la administración, con la competencia, con asociaciones, ¿vale? Cambios en tendencias, cambios en el propio sector, ¿vale? Todo eso va a marcar un poco el contexto externo. Yo luego os pasaré a algunos ejemplos y alguna forma de llevarlo a cabo. Factores que tenemos que tener en cuenta en el ámbito interno, pues todos los relacionados con nuestra propia organización. Desde nuestra estructura podemos evaluar, tenemos una buena estructura organizativa, nuestra dirección, los roles que tenemos definidos, rendición de cuentas, tenemos un poco organizada bien nuestra estructura y nuestra, de alguna manera, incluso nuestras vías de comunicación, tenemos definidas políticas o objetivos internos, conocemos nuestras capacidades, nuestros recursos. Aquí aparecen muchos factores, ¿eh? No hace falta que los analicemos todos, sino todos aquellos que nosotros desde el punto de vista interno consideremos relevantes. Nuestra capacidad, nuestras personas, si tenemos bastantes recursos humanos, materiales, si tenemos alguna cultura propia de nuestra organización, pues somos una empresa familiar o una empresa que llevamos muchos años en el sector, o somos una empresa que venimos de una multinacional y ya tenemos una política de empresa. ¿Vale? Es ver un poco en qué ámbitos nos movemos, tanto a nivel externo como a nivel interno. Pues a nivel interno tenemos una capacidad de adaptación buena, sistemas de información y de flujos,
incorporamos nueva tecnología, necesitamos renovarnos en algunos ámbitos, la relación con nuestros trabajadores, si históricamente pues, ha habido una buena relación, actualmente la hay, qué tipo de estructura tenemos, ese tipo de análisis, ¿vale? En el que nosotros vamos a profundizar o no en función del conocimiento que tengamos y de lo que creamos que puede ser útil para mejorar, ¿vale? Las relaciones con los trabajadores, los acuerdos que tenemos con los mismos, las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores, históricamente incluso conocer pues, accidentes, absentismo, posibles problemas que hayamos tenido a nivel interno entre incluso departamentos o entre trabajadores, cambios que se hayan podido generar o evolución de nuestra organización a nivel interno y que eso pueda afectar, ¿vale? Nosotros vamos a ir evaluando una serie de variables que a lo mejor, pues mira, esto en mi organización no tiene importancia, pues fuera. No, es un poco, claro, aquí jugamos y de hecho cuando hagáis la parte de alguna manera aplicada, la parte individual, aquí jugamos con el conocimiento que cada organización tiene de sí misma y de su contexto exterior. Es decir, y esto lo sabéis todos, quiero decir, todos sabéis un poco en qué liga jugamos a nivel externo y qué tipo de organización es la nuestra y dónde tenemos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Lo que pasa es que ahora la norma lo que nos pide es que hagamos una pequeña reflexión sobre todo ello, un análisis y sobre todo que lo tratemos para mejorar. ¿Vale? Es decir, habrá ámbitos en los que digan, pues mira, es que este tipo de circunstancias pues son las que son y no son modificables. Pues bueno, yo las asumo, pues por ejemplo el tema de las crisis, pues puedo reconvertirme, puedo intentar adaptarme, puedo buscar recursos, pero realmente la crisis como tal no la puedo evitar porque es algo estructural o es global, ¿vale? Pero aquí de lo que se trata es de identificar, de conocer, es decir, si no puedo actuar, no puedo actuar, pero si no conozco, seguro que no voy a actuar. Es decir, yo tengo que conocer dónde me encuentro, o sea, como organización, en qué entorno trabajo y sobre todo qué tipo de organización soy, qué estructura tengo y de alguna manera cómo nos organizamos a nivel interno. ¿Esto qué implica? Pues que vosotros como responsables en estos casos de implantar el sistema, pues tenéis que hacer aquí un pequeño esfuerzo de reflexión para recoger este tipo de información. Pero no quiere decir que la tengáis que hacer solos, esto se puede hacer de muchas formas y luego os enseñaré un par de formas para hacerlo. Hay organizaciones que han partido de estudios de mercado de sus propias organizaciones, de estudios a través de consultoras y esto nos vamos a los casos más complejos, pero que lo podemos hacer perfectamente con herramientas sencillas como pueden ser un DAFO o a través de reuniones de brainstorming, a través de estudio de distintos departamentos en los que nos aportan información, ¿vale? Es decir, luego nosotros normalmente trabajamos sobre todo con la herramienta DAFO, que es la más, y que de hecho muchas organizaciones ya habréis utilizado en algunos ámbitos y que suele ser bastante útil, porque además con respecto a estos requisitos lo que vamos a tener que hacer es mantenerlos, ¿vale? El que hagamos una inicial identificación de la situación de nuestro contexto interno y externo, no implica que la dejamos ahí apartada, que es un estudio puntual y que no se debe de, o sea, que a partir de ahí trabajaremos, pero no lo tocaremos más. No, nuestro contexto o el análisis de nuestro contexto tiene que ser continuo, ¿vale? Y como mínimo nosotros, tanto por sistemática de norma como un poco operatividad dentro de nuestras organizaciones, establecemos una revisión al año, ¿vale? Es decir, siempre que cambie algo relevante, por ver si tenemos que tomar algún tipo de decisión o actuación al respecto, o como mínimo veremos que estableceremos de alguna forma un protocolo para revisar este contexto anualmente. Seguramente y en casi todos los ámbitos que analicemos no haya cambios significativos, pero a lo mejor en algunos sí. Por ejemplo, estos últimos años, cuando definimos el análisis del contexto en algunas organizaciones y luego lo revisamos
para ver si habían habido cambios significativos, en casi todas las organizaciones nos encontrábamos con el tema de la pandemia, ¿vale? La pandemia ha implicado un cambio tanto en nuestro contexto externo como en nuestro contexto interno, ¿vale? En nuestro contexto externo porque ha generado pues, unas paralizaciones económicas, unas reconversiones, ha significado pues, crisis a nivel de muchos sectores y en el sector de la construcción también, aunque luego también ha supuesto una reconversión y de hecho actualmente pues está propiciando una mayor expansión, pero también a nivel interno, ¿vale? Es decir, las prácticas de trabajo, las paralizaciones, a nivel operativo, todo el tema de restricciones y de controles físicos, a nivel incluso administrativo es el teletrabajo, la reconversión o la adaptación a nuevas estructuras o a nuevos horarios o accesos o aforos, y todo eso lo hemos tenido que incorporar en nuestras organizaciones y nos han modificado en nuestro contexto externo e interno, porque al respecto hemos tenido que llevar a cabo actuaciones, ¿vale? Actuaciones que han hecho que cumplamos con esos tipos de protocolo y que sigamos siendo operativos. Eso es lo que nos pide un poco el análisis del contexto, que todas aquellas variables, tanto externas como internas, que nos puedan afectar y a las que nos tenemos que ir amoldando, las identifiquemos para determinar a priori los mejores mecanismos o las mejores formas de hacerlo. ¿Por qué? Lo que no nos permite la norma o lo que la norma quiere que intentemos evitar es pues, trabajar sobre la marcha. Es decir, surge algo, el apagar fuegos, el ir, bueno, pues a ver, esto de... No, la norma es reflexiva, nos pide que prevengamos y que, por lo tanto, pues intentemos analizar e identificar tanto problemas como circunstancias ajenas lo antes posible, para poder actuar y que tanto nuestra actuación sea lo más eficiente como lo más, o sea, de alguna manera adecuada en el tiempo, ¿vale? Otro de los requisitos de la norma, ahora luego os pondré ejemplos, ¿vale? De cómo vamos a hacer este análisis junto con la identificación de partes interesadas. Otro de los requisitos que vamos a ver y que nos pide la norma en el punto de contexto general, que es el punto cuarto, es la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, entre ellas haciendo especial hincapié en los trabajadores, ¿vale? Esto a priori también a lo mejor os parece, uy, ¿y ahora qué tengo yo que preguntar a todos los trabajadores o a todas las partes interesadas? Bueno, más que preguntar, tienes que identificar. La forma en la que los identifiquemos a lo mejor es ya por histórico o porque ya tenemos información, pero sí que es cierto que para poder tener una buena cohesión y una buena organización dentro de nuestra estructura y dentro de nuestro sistema, tenemos que conocer de alguna manera pues esas partes interesadas y cuáles son sus necesidades y expectativas. Con esto no quiere decir que tengamos que cumplirlas. La norma lo que nos pide es que las comprendamos. Inicialmente, ¿vale? Tenemos que identificar las partes interesadas. ¿Cuáles son nuestras partes interesadas? ¿Vale? A nivel interno y externo. Ahora os pondré ejemplos y veremos, pues desde internamente la parte interesada por excelencia van a ser los trabajadores, lógicamente, y a nivel externo nos podemos encontrar desde la administración hasta la competencia, los proveedores, los clientes, las promotores, dependiendo un poco de nuestro ámbito. Nos pide que identifiquemos estas partes, sus necesidades y sus expectativas, de alguna manera por ver cómo podemos interactuar de la forma más eficiente con las mismas. Pero bueno, esto no quiere decir que tengamos que cumplirlas en todos los casos, sino que las tengamos claras y que al respecto podamos definir estrategias, o para mejorarlas, o para cumplirlas, o simplemente para poder negociar y interactuar con estas partes. ¿Vale? Estas necesidades o expectativas son como requisitos que nosotros decidiremos asumir o no asumir. A ver, realmente habrá requisitos, pues, administración pública, cumplir la legislación. Ese no hay tu tía, ahí no puedo elegir. Tengo que cumplir con toda la reglamentación y requisitos legales que me afecten desde el punto de seguridad y salud en el trabajo. O no sé, por ejemplo, si quiero concursar o si quiero optar a determinados concursos, pues también tendré que cumplir con todas las directrices que me transmita esa administración pública para el concurso, incluido, si es como tal, pues la implantación de la 45001. Pero luego habrá otras cosas que yo pueda definir.
Pues con respecto a mis trabajadores o a mis proveedores. Pues mi proveedor quiere que le habilite una zona para la descarga de materiales en cada una de mis obras. Pues dependerá de si puedo o no puedo, o en cuáles puedo, o generar un acuerdo cerrado con tales proveedores para tales materiales. Pues lo valoraré, porque pues valoraré si me conviene por precio, si no, ¿vale? Es decir, esas cosas las puedo identificar y luego valorar, ¿vale? Teniendo en cuenta que parte interesada es cualquier persona u organización, por eso hemos hablado tanto de los trabajadores como de la administración, ¿vale? Que pueda verse afectada o percibirse como afectada por nuestra actividad, es decir, que tenga alguna relación con nosotras. Yo puedo identificar estas partes interesadas de forma independiente o agrupadas, por ejemplo, por responsabilidad, pues partes que tengan responsabilidad legal, financiera, operativa con nuestra organización, porque tengan contratos, porque estén afectadas por leyes, por cercanía, pues pueden ser también pues, incluso vecinos, competencia, trabajadores, organismos, por dependencia o incluso por representación, personas que tengan algún tipo de grupos de interés o interés con respecto a nuestra organización, representantes sindicales, consejeros, inspectores laborales, fiscales, ambientales. Todo eso lo tengo que intentar identificar y desde luego en temas de origen interno y externo. Aquí tenéis ejemplos, por ejemplo, autoridades legales y reglamentarias. Si pertenecemos a un grupo o a una empresa más grande, pues la casa matriz, proveedores, contratistas, subcontratistas, representantes de los trabajadores, sindicatos, propietarios, accionistas, clientes, visitas, comunidades locales, vecinos, público en general, servicio médico, la mutua, el servicio de prevención, todo eso son organizaciones que se dedican a la seguridad y salud. Todo eso son, por ejemplo, si hacemos mediciones higiénicas, todo eso pueden ser partes interesadas que afecten en este caso externas, que afecten a nuestra organización y de los que tenemos que al menos tenerlos identificados e identificar cuáles son sus necesidades y expectativas. Luego os pondré ejemplos. Determinaremos necesidades y expectativas obligatorias. Pues, por ejemplo, lo que comentábamos por parte de la administración es el cumplimiento legal y el cumplimiento de sus directrices, ¿vale? Si nos llega un requerimiento de la administración con respecto a algún tema legal, pues tenemos que cumplirlo, tenemos que dar contestación y tenemos que de alguna manera adecuarnos a lo que nos pida. En esos temas, tanto la parte interesada es prioritaria como sus necesidades y sus expectativas lo son y deben de ser cumplidas, ¿vale? O porque nosotros consideremos que nos interesa o que debemos asumirlas, ¿vale? Pueden ser incluso, pues no sé, desde acuerdos con sindicatos, acuerdos con trabajadores, con proveedores, ¿vale? Con otras empresas colaboradoras a través de UTES. Es decir, nosotros eso ya identificamos y tenemos capacidad de decisión. Con la administración es una de las entidades con las que poca capacidad de decisión tenemos, sobre todo según el tipo de si son requisitos legales o reglamentarios. Pero en otros ámbitos, pues es en aquellos en los que podemos decidir el asumir o no ese requisito o incluso el negociarlo. Por ejemplo, entregar 5 mudas de ropa por temporada, renovar EPIs semanales, tener una reunión a la semana con determinados organismos de la empresa, ¿vale? Por ejemplo, a nivel interno, pues yo lo puedo asumir o no, yo me puedo comprometer o no. Puedo tenerlo identificado y decidir o relajar ese requisito y negociar. Pero sí que tengo que tenerlos identificados, que es lo que pide la norma. Y al respecto, lo que os vamos a facilitar ahora, tanto para partes interesadas como para el análisis del contexto internos y externos, es un poco distintas herramientas. Aquí nosotros, por ejemplo, para que veáis que no es una única la herramienta ni un único el método, ¿vale? Podemos utilizar el DAFO,
¿vale? Que es el análisis de alguna manera de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que seguramente lo hayáis trabajado o en la propia organización o en otros ámbitos. El análisis PES, que es un análisis de distintos ámbitos, político, económico, social y tecnológico. Análisis de stakeholders, que es un poco pues, partes interesadas y sus necesidades. Pero bueno, nosotros el que os vamos a explicar un poco más y del que os vamos a dar pautas es el DAFO, porque es la herramienta más operativa, es la herramienta más cómoda y más sencilla para hacer un análisis del contexto, que además seguramente en algunas organizaciones ya lo estáis utilizando y que si no os puede servir, creemos que os puede servir en vuestro sector y para vuestra actividad como herramienta de alguna manera para conoceros y para mejorar. El análisis DAFO es simplemente, bueno, actúa tanto a nivel interno y externo, por eso nos viene muy bien para lo que nos pide la norma del análisis del contexto, y lo que hace es, en el análisis interno, identificar debilidades y fortalezas de la organización, ¿vale? Es decir, en qué la organización tiene fallos o tiene aspectos negativos, ¿vale? En su situación actual a nivel interno, y en qué tiene puntos positivos o aspectos positivos o muy valorables o de alguna manera fortalezas, que es de lo que se trata. Pues somos muy fuertes en esta gestión o en este ámbito y, pues no sé, debilidades. Pues, por ejemplo, tenemos una mala organización del personal o nos falta personal para determinados centros de trabajo. O fortalezas, pues tenemos mucha experiencia, tenemos personal muy bien formado, somos muy conocidos en lo que identifiquemos en cada una de las organizaciones. Y lo mismo lo extrapolamos al ámbito externo. En este caso lo que identificamos son amenazas y oportunidades. Amenazas externas, pues lo que hemos comentado ya, desde el COVID hasta la competencia, hasta la rigurosidad de las administraciones, hasta posibles temporales climatológicos, es decir, todas aquellas amenazas que puedan afectar a nuestra actividad. En el caso de las obras, pues imaginaos, por ejemplo, pues que tengamos que hacer alguna obra en zonas en las que llueve mucho viento o zonas un poco a nivel climatológico. Quiero decir que podemos identificarlas en todos los ámbitos o excesivamente complejas o amenazas pues, en plan falta de materiales en algunos sectores que no nos permiten o que nos obligan a adaptar nuestros proyectos a nuevos materiales o el encarecimiento de algunas partidas, es decir, todo aquello que amenaza a nuestra actividad en nuestro sector. Y oportunidades, pues lo mismo. Pues, por ejemplo, este curso yo considero que puede ser una oportunidad, ¿vale? Es decir, el permitir el acceder de forma gratuita a una formación y a un asesoramiento para implementar una norma que puede mejorar nuestra gestión, pues puede ser una oportunidad externa que os da pues, la Federación Valenciana del sector de la construcción. Más oportunidades, pues a lo mejor ahora también hay gente que se ha reconvertido y la crisis sanitaria ha sido una oportunidad. ¿Vale? Pues hemos buscado otros campos, otros mercados, otros huecos de mercado y nos hemos... Es decir, y a veces incluso lo que a su vez ha sido una amenaza luego se ha transformado en una oportunidad. Eso es un poco en el análisis que tenemos que hacer cada una de las organizaciones, identificar, aplicado a nosotros, cómo de alguna manera repercute y esa repercusión cómo la identificamos. Y luego este DAFO, esto ya nosotros lo planteamos porque es un poco la segunda parte de la norma, pero cada uno la puede desarrollar como quiera, ¿vale? Este DAFO se complementa con el análisis CAME, ¿vale? Es decir, de hecho es lo que pide la norma. El análisis, al fin y al cabo, ¿para qué te sirve conocer en qué eres débil, fuerte o qué amenazas u oportunidades tienes si no actúas al respecto? Y entonces lo que te pide la norma son actuaciones al respecto y la forma en la que nosotros a través de esta herramienta las llevamos a cabo es a través de la implantación junto con el DAFO de un CAME. ¿Qué pide esto? ¿O cómo se gestiona? Pues que de esas debilidades que hemos identificado intentemos corregirlas que nos sea posible. Pues no sé, si soy débil en la gestión interna del personal, pues voy a establecer acciones para
para mejorar esa gestión. Pues ¿cómo lo hago? Incorporo personal, incorporo nuevas prácticas, establezco otra forma de gestionar o de planificar el personal en las distintas obras, lo que yo considere. Pero bueno, corregir esa debilidad, ya que la tengo identificada, ¿cómo la puedo corregir? Aquí no significa tampoco, ni la norma pide que corrijamos todas las debilidades, ni en un 100%, pero sí que pide que las identifiquemos y que intentemos actuar sobre todas aquellas que sea viable, ¿vale? Es decir, yo quizás no puedo corregir todo, todo aquello en lo que no soy operativo o todo aquello que me hace débil a priori y de forma inmediata, pero por lo menos sí tenerlo identificado y poder intentar definir planes de actuación al respecto. O amenazas. Cuando tengo una amenaza, definir las mejores estrategias para afrontarla, como pues amenazas pues, económicas, crisis, competencia, carencia de recursos a nivel nacional o global, ¿cómo las afronto? Es decir, hay veces que diré, pues mira, no puedo hacer nada, si no tengo material, pues tendré, o puedo buscar otro tipo de material o reconvertir o de alguna manera en el momento en el que yo conozco que puede amenazar mi actividad, puedo intentar definir cómo llevar a cabo actuaciones para afrontarlos. A veces me tengo que someter y poco más, pero a veces sí que puedo llevar a cabo actuaciones para poder mejorar esas situaciones. Si no eliminar esas amenazas por completo, por lo menos mejorarlas. Fortalezas, pues mantenerlas, pues desde luego, mantenerlas e incluso, yo iría más allá, fomentarlas. En aquello que soy fuerte, pues tengo que seguir siendo fuerte o hacerme más fuerte aún. Pues soy fuerte a lo mejor con mi personal, porque tengo un personal muy bueno, con mucha experiencia, que está muy implicado en mi organización, pues tengo que mantenerlo, ¿vale? Tengo que incluso hacer que las nuevas incorporaciones se sientan igual de bien y actúen de la misma manera. O soy fuerte porque tengo pocos accidentes, ¿vale? Pues entonces voy a seguir en esa línea de trabajo. ¿Por qué tengo pocos accidentes? Porque mi personal está implicado, está formado, tiene un buen ambiente de trabajo, ¿vale? O a lo mejor puede ser una debilidad el tener accidentes y por lo tanto tener que actuar al respecto. Y luego pues oportunidades, o explotarlas, las oportunidades externas que nos puedan surgir desde, pues imaginaros, subvenciones, contratos, aperturas de mercado, nuevas iniciativas, pues intentar explotarlas en la medida de lo posible por las organizaciones, ¿vale? Esto es un poco lo que nos piden. Luego os pasaremos formatos y demás. Ahora luego cuando acabemos la sesión, la última parte de la sesión, os voy a poner ejemplos de cómo llevar a cabo todo esto. ¿Y tenéis alguna? Yo hablo y os estoy transmitiendo un poco todos los contenidos que tengo previstos para hoy, pero como os he dicho al principio de la sesión, podéis comentar, pararme cuando creáis oportuno. Por ahora todo claro, ¿no? De todas maneras, bueno, lo dicho, si queréis cualquier cosa me vais diciendo. O si algo no os queda claro, luego también tenéis, si podemos ver ahora incluso comentarios específicos, particulares, de si queréis ver alguna cosa, pero también tenéis luego vuestra sesión individual para tratar estos temas. De todas maneras, lo dicho, yo no tengo ningún problema en que os abráis micro y comentamos, y así también descansáis un poco de oírme todo el rato a mí. Vale, pues si hasta ahora más o menos todo claro, continuamos con el siguiente punto, que es el alcance del sistema. El alcance del sistema es un requisito como muy general, ¿vale? Pero es interesante tenerlo definido sobre todo para la certificación del sistema y para ver en qué ámbitos vamos a implantar el sistema. Normalmente el alcance se define o está basado en la propia organización, en las actividades que realiza y sobre todo pues incluso en los centros de trabajo donde lo realiza. Y entonces lo que vamos a definir es a qué actividades de nuestra organización afectan y en qué centros de trabajo o en qué ubicaciones físicas lo vamos a implantar. Lo normal es pues, definirlo con respecto a la actividad de la organización. Pues, por ejemplo, pues, obra civil o edificación o prefabricados de tal tipo. Es decir, nosotros concretamos la actividad y luego si la desarrollamos, tenemos distintas delegaciones
o distintos centros de trabajo en todos aquellos centros de trabajo. Ahora me comentaréis, ya, pero claro, por ejemplo, en nuestro caso, las obras van cambiando, pueden ir cambiando y los centros de trabajo, pues los definiremos en el alcance de forma general, así como aquellos centros de trabajo en los que se desarrollen estas actividades y como irán variando, pues en función de los que tengáis en activo, pues el sistema les aplicará. De hecho, en vuestro sector hay una pequeña peculiaridad que implica que los sistemas de alguna manera se inician y se concluyen en cada una de las obras en las que trabajamos. Disculpadme un momento que tengo una cosilla. 2 segundos. Perdonad, estoy aquí, se me había conectado. Vale, entonces, por ejemplo, sí que es cierto que los sistemas de gestión, en vuestro caso, en los centros de trabajo que sean, por ejemplo, obras temporales, se van a implementar e implementaremos los requisitos que les apliquen, pero estos serán temporales. Comenzarán y concluirán aplicando los requisitos que de nuestro sistema les aplique. Sí tendremos que controlar los requisitos legales aplicables, controlaremos la gestión del personal, controlaremos la identificación de riesgos, sus prácticas, haremos inspecciones, aplicaremos si corresponde objetivo en esos centros y luego identificaremos no conformidades, problemas y cerraremos los centros también junto con el sistema de gestión. ¿De acuerdo? Lo iremos adaptando. Pero sí, lo lógico es que el sistema se implante para todas las actividades de la empresa y en los centros de trabajo que tenga activos. ¿Vale? Eso lo definiremos. El alcance, la norma pide que esté documentado, ¿vale? Esa es otra de las grandes facetas de esta norma, junto con las normas de gestión. Hay elementos del sistema que vamos a documentar. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos pide que los revisemos periódicamente y que además los podamos comunicar al resto de organización e incluso organizaciones participantes en nuestro sistema de gestión. Por eso, por ejemplo, de hoy vamos a extraer que por lo menos el contexto de la organización y la identificación de partes interesadas y el alcance van a ser 3 documentos. Eso sí, antes las normas de gestión establecían, pues hay que tener aquí un manual y aquí un procedimiento e instrucciones. Ahora no tenemos ningún protocolo documental. Nosotros os vamos a transmitir unas posibles directrices para que gestionéis esta documentación, pero que las actuales normas de gestión no establecen que tengamos que tener un manual de gestión necesariamente con un contenido, ni unos procedimientos, ni siquiera unas instrucciones operativas. Las normas de gestión nos piden una serie de información documentada que nosotros documentaremos en aquellos elementos o en aquellos documentos que consideremos más apropiados. Pues, por ejemplo, nosotros para identificar el contexto os recomendamos que generéis un DAFO, un documento DAFO, ¿vale? Que a lo mejor incluso ya tenéis definido de la organización. Lo que pasa es que tenemos que ampliar el enfoque sobre todo a seguridad y salud y que este DAFO, como documento que podéis transmitir, comentar y comunicar al resto de la organización, lo vayáis actualizando. ¿Vale? Luego, por ejemplo, las partes interesadas, pues lo mismo, junto con este DAFO, identificar las partes interesadas y sus necesidades y expectativas. Y ahora luego os presentaré un par de documentos al respecto que os facilitaremos. ¿Vale? Yo de cada una de las sesiones, no lo he comentado antes, lo comento ahora, os voy a facilitar por correo tanto la presentación, ¿vale? La presentación que estoy utilizando en PDF, como los formatos que ahora luego os comentaré que recomendamos para implementar los requisitos que vamos viendo en cada una de las sesiones, ¿vale? Y luego esos formatos que os pasaré por correo electrónico son los con los que podéis trabajar en las sesiones individuales para adaptarlos e implementarlos en vuestras organizaciones, ¿vale? Entonces el alcance también tiene que estar documentado. Lo que pasa es que el alcance que esté documentado quiere decir que debe de ser transmisible, recuperable y legible por tanto los miembros de la organización como todas las partes interesadas.
¿Y qué hacemos con esto? Pues depende de cada organización. Lo podemos incluir en un manual, si al final decidimos de crear un manual o tenemos ya creado un manual de gestión de calidad o medio ambiente en el que tenemos definido ya el alcance del sistema de calidad y de medio ambiente, con lo cual ampliamos o utilizamos el mismo alcance para la nueva norma y ya lo tenemos ahí definido. Lo podemos definir en un documento específico de alcance del sistema. Muchas ocasiones el alcance también, como debe de estar accesible y ser comunicado a partes interesadas, se define y se cuelga en la página web, pues tenemos implantado un sistema de gestión cuyo alcance son nuestras actividades de tal en todos nuestros centros. Hay veces que directamente el alcance, ¿vale? El alcance que define nuestro sistema suele coincidir con el alcance que es certificable. Es decir, cuando pasemos las auditorías de certificación, van a revisar las actividades y ubicaciones que incluimos en nuestro alcance del sistema. Si nosotros, por ejemplo, realizamos más de una actividad, pero solo queremos incluir una en el alcance, esa será la que de certificación, ¿vale? Esa será la que ellos revisen y la que ellos certifiquen. Incluso nosotros podemos tener nuestro sistema implementado en varias actividades y certificar solo una de ellas. También es una opción, ¿vale? Lo único que tenemos que tener claro cuál es el alcance de implantación de nuestro sistema y cuál es el alcance de certificación. Y, por ejemplo, si coinciden, el certificado también puede ser el documento en el que queda plasmado el alcance de nuestro sistema. También os daremos varias opciones y todas muy operativas. ¿De acuerdo? A ver, pasamos. Vale. Esto es un poco lo que establece la norma acerca de la determinación del alcance. Como veis, es bastante explícita, ¿vale? Dice que la organización debe determinar de alguna manera, pues eso, los límites de aplicabilidad del sistema, lo que comentábamos, centros y actividades. Y cuando se determina el alcance, pues considerar, pues lo que hemos visto, por eso hemos identificado primero cuestiones internas, externas, es decir, pues todo lo que nos afecta a la hora de definir nuestro alcance, las partes interesadas, las actividades que realizamos en nuestro trabajo, ¿vale? Este alcance, la norma define o establece que debe incluir actividades, productos, servicios, bajo el control e influencia de la organización que pueden tener un impacto en el desempeño de la seguridad y salud. Es decir, nuestras actividades, productos o servicios que tienen relación con la seguridad y salud de nuestros trabajadores. Pues normalmente es la actividad como tal y los centros de trabajo. De todas maneras, esto también, sabiendo un poco las directrices, conociendo ya los alcances de vuestros otros sistemas y luego en las sesiones individualizadas, pues definiremos el alcance en cada una de las organizaciones. Y por último ya, y este es un punto muy, como muy ambiguo, el último punto de la parte de contexto de la organización hace referencia a el sistema de gestión y nos dice: la organización debe establecer, implementar y mantener, así como mejorar continuamente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo con los requisitos de este documento. Pues aquí lo que nos viene a decir, simplemente en el último punto de contexto de la norma, es que para poder tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y considerarlo establecido, implementado y mantenido, tenemos que cumplir con todos los requisitos de la 45001. Y es explícita la norma en este punto porque hay normas que, si alguno de vosotros conocéis, como la 9000, sí que permiten la exclusión de algún punto o requisito normativo. En 45000 no, ¿vale? A partir de aquí, bueno, es decir, a partir del punto cuarto, tenemos que cumplir con todos los requisitos que aparecen del cuarto al 10º, ¿vale? No podemos, así como por ejemplo en calidad, si a alguno suena, podemos excluir los del apartado 7º, pues no tengo diseño, excluyo diseño, o servicio postventa. En seguridad y salud en el trabajo, 45000 como en 14000, no hay ningún punto excluible, ningún requisito, ¿vale? Y los requisitos, ¿vale?, los vamos a conocer siempre y luego cuando tengáis la norma los veremos así, porque van normalmente después de la frase de la organización debe, ¿vale? Cada vez que la norma incluye en cada requisito la organización debe, lo que aparece a continuación es el requisito que debemos de cumplir.
En este caso, por ejemplo, establecer, implementar y mantener un sistema que cumpla con todos los requisitos de la norma. En el punto, por ejemplo, del DAFO, para que veáis los deberes. Aquí, este es el punto textual de la norma, el 4.2, y por ejemplo aquí aparece, la organización debe determinar todo lo que aparece después, partes interesadas, sus necesidades y cuáles de estas se asumen. ¿Vale? Es para que veáis que en la norma, cada vez que aparece un debe, a continuación deberemos de implementar una metodología para cumplir con ese requisito. Y prácticamente con esto hemos visto los requisitos, ¿vale? De la parte de contexto de la organización, ¿vale? Del apartado primero del punto cuarto de la norma. Ahora lo que voy a hacer es que voy a ver con vosotros a nivel más práctico, os voy a poner los ejemplos de modelos que pueden ser operativos, ¿vale? Para implementar estos requisitos, y hoy no os voy a saturar mucho, ¿vale? Para que no acabéis el primer día ya con pocas ganas de volver a ver. Es que lo tengo aquí abajo. Esperaros un momentito. Vale. Vale, os voy a poner, por ejemplo, ejemplos de DAFO. Yo os voy a poner ejemplos, a ver, y luego os facilitaremos modelos para poder desarrollarlos. Mira, imaginaros, por ejemplo, este puede ser un ejemplo de DAFO focalizado, ¿vale? Lo que hacemos de alguna manera es hacer un análisis interno, ¿vale? Y luego externo de la organización, pero ya lo focalizamos identificando fortalezas y debilidades en algunos ámbitos, ¿vale? Para que así podamos canalizar mejor esas posibles identificaciones. Por ejemplo, instalaciones, dotaciones e infraestructura. Pues identificamos fortalezas en este ámbito. Pues inversión en mejora de instalaciones, disponibilidad de medios de protección, tenemos buenas dimensiones en las instalaciones, variedad de servicios, capacidad de almacenaje, un buen sistema informático. Eso, por ejemplo, esto es un ejemplo teórico aplicado a una posible organización. Debilidades, pues puede ser instalaciones y maquinaria que trabaja a la intemperie. Pues esto es una debilidad porque quieras que no se deteriora más, porque requiere un mantenimiento mayor, porque o a lo mejor, pues eso, se ve afectada por las inclemencias climatológicas, deterioro de instalaciones por trabajo de maquinaria pesada. Pues en algunas instalaciones es saturación de un vertedero, ¿vale? También pueden ser, quiero decir, según el ejemplo, o infraestructuras y vehículos, o en temas de gestión de grupo integrada, capacidad de adaptación a los cambios, sistema de gestión de seguridad y salud, tenerlo definido o ir a implementarlo, o debilidades, pues la carga de trabajo, la poca cultura prevencionista en la organización. En comunicación, pues reconocimiento de marcas, capacidad de comunicación del desempeño ambiental del grupo, disponibilidad de página web o redes sociales, o por ejemplo, debilidades, baja participación de los trabajadores, comunicación con los trabajadores desde los niveles más bajos, no tenemos una buena red de comunicación. Esto pueden ser ejemplos. Y aquí, por ejemplo, pues al respecto definimos estrategias. Mejora de la infraestructura, programas informáticos, renovación de maquinaria, integrar la gestión y coordinación de las empresas del grupo, obtener el certificado de la 45.000, ¿vale? Esto es un poco ejemplos prácticos, o sea, empleados, pues que puede ser una fortaleza, su experiencia, su estabilidad laboral, la baja accidentabilidad, la disponibilidad de mejoras en salud, o por ejemplo debilidades, pues sectores de trabajo con importantes riesgos, como la construcción, incompatibilidad de horarios para planificar la formación con el personal de producción, ninguna de las empresas no dispone a lo mejor de delegado de prevención, ¿vale? Entonces también pues, podemos definir actuaciones al respecto. En el ámbito externo, pues a lo mejor oportunidades, pues tener una buena ubicación de la central o de los centros de trabajo, amenazas, pues virus,
A nivel externo, virus informáticos, crisis económica o fortalezas que la actividad, bueno, en este caso es de otro tipo de gestión. Conocimientos del mercado pueden ser también fortalezas. Trabajar en un sector que ya es muy maduro y muy competitivo en obra. Competencias desleal en otros campos. Trabajos principalmente en la provincia, bueno, en provincias como más segmentadas, ¿vale? Hemos cogido algún ejemplo variado. Proveedores, pues tener a lo mejor la relación con los proveedores consolidadas y fieles, o a lo mejor tener un número muy elevado de proveedores o dificultad para coordinarlas, para llevar a cabo la coordinación de actividades preventivas con algunas subcontratas. Todo eso es lo que tenemos que ir identificando con clientes. Gran cantidad de clientes, una gran red comercial o clientes fieles pueden ser factores, oportunidades, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, en la misma gran cantidad de clientes y la complejidad de su gestión puede ser una amenaza. ¿Vale? Todo esto es un ejemplo, ¿vale?, de cómo podríamos identificar a través de un DAFO el análisis de una organización. Voy a poner más, vamos a ver más ejemplos. Por ejemplo, a ver, son similares. ¿Vale? Este también está canalizado, tanto externo como el interno. ¿Vale? Pues, por ejemplo, en algunos sectores, luego os pasaréis que este es muy similar al que os hemos puesto, pero también aquí establecemos fortalezas, debilidades, estrategias e incluso el plan de acción, mucho más concreto en este tipo de formato. A ver, os voy a poner... Y este también es similar. O, por ejemplo, partes interesadas, ¿vale? Igual que hacemos el análisis, hacer algo similar aquí, con las partes interesadas. ¿Vale? A ver. Uf, esto está muy... ¿Dónde tengo la...? A ver, 2 segundos. Porque esto es el PDF. A ver, esperaros. Ay, que estoy tratando de buscar. Lo que quiero es... Jolín. Aquí. Vaya. Ahora no sé por qué me sale este tan grande. Voy a ver dónde lo puedo reducir. Y os pongo mostrar. No, lo que quiero es pequeño. Jolines, es que creo que lo tengo demasiado el formato. Pero me salen en varias pantallas. Pues ahora pues este no sé, se ve que al pasarlo al PDF lo tengo mal. Voy a cogeros otro, porque este se me ha... A ver, este es el del contexto, pero las partes interesadas no me lo ha... Al pasarlo a PDF, partes interesadas, por poneros otro ejemplo en el que aparezcan riesgos y oportunidades. A ver, aquí. Os lo pongo aquí en Excel y lo vemos mejor. ¿Vale? Y esta sería la parte de partes interesadas, que es similar. ¿Vale? Así que ampliamos un poquito. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, lo que haríamos es identificar, similar a la parte de DAFO, lo que haríamos es por partes interesadas, canalizar de alguna manera la identificación de las distintas partes interesadas internas y externas, ¿vale?
y de cada una de ellas identificar de alguna manera de dónde vienen, qué necesidades tienen, qué expectativas tienen con respecto a la organización y cuáles de ellas pasan a ser requisitos asumidos por nosotros mismos. Pues, por ejemplo, si pertenecemos a algún grupo inversor y lo que pretenden es pues, que la empresa tenga una determinada calidad o una productividad, la propia dirección de la organización, ¿vale? Los empleados de ETT, representante de los trabajadores, producción, otros departamentos a nivel interno o, por ejemplo, a nivel externo, los aseguradores, el consumidor final, distribuidores, proveedores, subcontratistas, vecinos, competencia, visitas, la mutua, el servicio de prevención, las administraciones públicas, asociaciones, el público en general. Todo eso lo podemos identificar un poco cómo están relacionados con nuestra organización y luego, pues, qué requisitos o expectativas tienen al respecto. Por ejemplo, pues desde visitas, que se suministre la suficiente información y medios para realizar una visita segura a las instalaciones, ¿vale? Acotar las visitas o, por ejemplo, la mutua de prevención, colaborar en el correcto desarrollo de las obligaciones con mutua cumpliendo con la documentación y los plazos establecidos. El servicio de prevención, las administraciones. Esto es un poco lo que pretende la norma, que identifiquemos cada uno de estos grupos o partes interesadas, tanto internas como externas, y que identifiquemos pues, la dirección, pues desde disponer de las normas, contribuir a la mejora del bienestar, formar al personal, dar seguridad y salud a los trabajadores y protección al medio ambiente. Es decir, aquí esto es una identificación integrada de calidad, medio ambiente y prevención, y aquí, por ejemplo, pues definimos ya incluso qué asumimos y qué no, y a través incluso de qué herramientas o de qué métodos. ¿De acuerdo? Esto es un poco los ejemplos. Nosotros os pasaremos también formatos, ¿vale? Estos modelos, ¿vale? Os los suministraremos os pasaré algún ejemplo para que lo tengáis y luego, por ejemplo, este es el modelo que os vamos a facilitar para empezar a trabajar. Creo que hay una persona aquí en sala de espera, para empezar a trabajar en cada una de las organizaciones. Aquí, como os dais cuenta, en el modelo que os facilitamos, os damos una amplia variedad de circunstancias a tener en cuenta tanto en el análisis interno como en el análisis externo, que vosotros eliminaréis, o sea, seleccionaréis en función de que os sean aplicables. Puede que no todos esos elementos sean analizables en todas vuestras organizaciones. Sí, puede que el tamaño o la estructura sí, pero la distribución de responsabilidades no, o los recursos. Estas son de alguna manera también las directrices que nos presenta la propia norma. Nosotros utilizamos también como base de trabajo las normas de gestión. Tienen una especie que la veréis cuando os la facilitemos, de anexos, ¿vale? Que denominan guías de implantación. La norma, a partir del apartado 10, aparece un anexo de guía de implantación que no es certificable ni implantable, pero en algunas ocasiones o con respecto a algunos requisitos de la norma establece ciertas directrices a la hora de implementar el requisito. Nosotros utilizamos esa guía también para facilitaros todas las posibilidades de cara a implementar los requisitos y a desarrollar de alguna manera la mejor forma de llevarlos a cabo. Y aquí, por ejemplo, también en el formato que os facilitaremos para la parte de identificación de partes interesadas, necesidades y expectativas, pues también ya os ponemos una base con la que trabajar. ¿Que hay alguno que no tenéis? Pues lo podéis eliminar. ¿Que hay alguno que no hemos identificado y que sí que es parte interesada en vuestro caso? Pues lo añadiremos. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que haré a partir de ahora es que de esta sesión os pasaremos os pasaré la presentación, os pasaré algún ejemplo de los que hemos visto y os facilitaré también los formatos. Y lo que haremos es ya en las visitas individualizadas, que ya se pondrá en contacto con vosotros el técnico asignado, ¿vale? Lo que haremos es esta parte pasarla a la implementación en vuestra organización, con vuestra casuística y en base a esta o aquello que tengáis definido. También es cierto que aquellas empresas que ya tengáis un sistema de gestión implantado
en el que ya identificáis el contexto y lo analizáis e identificáis las partes interesadas, o incluso tenéis identificado el alcance del sistema, yo optaría más por la posibilidad de integrar estos requisitos en lo que ya tenéis definido, no definir otros paralelos. Pero bueno, eso ya es en cada uno de vuestros casos, pues verlo y decidir o seleccionar el método más adecuado y más viable. ¿De acuerdo? Pues si no tenéis dudas, tenéis alguna cuestión o queréis alguna aclaración, de todas maneras, yo mandé ayer, os ha llegado también mi correo electrónico yo os iré refrescando y recordando las convocatorias continuas. Si os surge alguna duda específica, también podéis contactar conmigo a través de mi correo electrónico. Tenéis incluso mi móvil en el pie del correo. Y luego, incluso cuando tengáis asignado el técnico, que se pondrá en contacto con vosotros directamente con el técnico. ¿De acuerdo? Porque claro, yo entiendo que estas son un poco intensivas y al final pues tenéis que procesar un poco toda la información de hoy para poder llevarla a la realidad. De todas maneras, también como hemos grabado las sesiones, las grabaremos, todos aquellos que estéis interesados por volverla a ver o que en alguna ocasión no podáis asistir, pues me la podéis pedir y también os facilitaría la sesión. Pues nada, muchas gracias por aguantarme en esta primera sesión. Espero que os haya sido ilustrativa y dentro de lo que cabe no excesivamente pesada. Y sobre todo, pues espero veros la próxima, creo que es el viernes que viene, ¿no? El siguiente, si no recuerdo mal en la presentación, el 15. De todas maneras, lo tenemos en el programa y yo os lo iré un día antes o dos, os iré recordando que tenemos la sesión conjunta. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias a todos. Termino ya de grabar y nos vemos en la siguiente sesión.